es lindo poder estar en comunión. Como decía el hermano Hugo, ayudándonos, apoyándonos, ayudando al débil, al hermano más débil, al hermano que está por ahí con la fe más quebrada. Es importante que el hermano que está débil venga a la iglesia. Es importante que todos vengamos a la iglesia para ayudarnos, para fortalecernos en el Señor. Es indispensable la reunión de los hermanos en la congregación. No existe, el otro día hablábamos un cristiano aislado. Tenemos que saber cómo está ese cristiano, nos gusta, queremos saber, queremos ayudar por medio de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando del Día del Señor. Estamos hablando entonces de sucesos escatológicos, de los últimos tiempos. Y yo quiero que empecemos de alguna manera, aunque sea tener así un bosquejo en nuestra mente, la sucesión de los sucesos o de los acontecimientos escatológicos a partir del arrebatamiento. Hoy nosotros estamos en la época o en la era de la Iglesia, de la gracia. Terminó hace un tiempo en la crucifixión del Señor, la ley, la dispensación o la era de la ley. Y después de la gracia que estamos ahora transitando, o era o época de la Iglesia, vamos a entrar en la época del reino, que es el reino milenial de Cristo. ¿Sí? En nuestra cabeza tengamos esto, empecemos por tener esto bien claro. ¿Por qué yo quiero empezar a hablar de los temas escatológicos y sucesos de los últimos tiempos? Porque es lo que nos da esperanza. ¿Dónde nosotros tenemos depositada nuestra esperanza? En que tenemos vida eterna. En que sabemos que todo lo que nos pase acá en la tierra, todo lo que suframos, todo lo que nos hagan, todo lo que nos equivoquemos, etcétera, 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 no va a tener comparación con esa gloria futura que vamos a tener y que ya tenemos, porque está morando en nosotros el reino. Hoy el reino, ¿dónde está? Morando en los corazones. Pero nosotros quiero que recorramos juntos, que vamos a pasar desde el reino de los cielos, ¿sí? Como dice Mateo, que está en nuestro corazón, vamos a pasar a un reino terrenal y personal de Cristo, reinando y gobernando en la tierra. A veces esto no lo leímos o no nos dijeron. Hoy mora en nuestro corazón y nosotros revelamos a Cristo. Tenemos que revelarlo. Pero va a haber un momento en que el Señor va a apoyar los pies en el Monte de los Olivos y va a gobernar desde el Monte de los Olivos con un gobierno personal, terrenal y literal. Y con nosotros ayudándolo en ese reino, gobernando con él, alabándolo. Tengamos esto. Y acá pongamos la esperanza. ¿Hay algún problema grave que estamos pasando hoy? ¿Hay algo que estamos pensando que está difícil en nuestra vida? ¿Estamos desanimados? ¿Estamos enojados? ¿Estamos molestos con alguien? ¿Sentimos que no hay salida en algo? Porque nada se compara con la gloria venidera que nos dará y que nos tiene reservada Jesús. Y no se preocupe porque vamos a tratar, y voy a tratar de hacer este mensaje en 2 veces, en 2 domingos, porque quisiera que volvamos a repasar un poquito el domingo esta parte que ahora vamos a ver, para que ustedes sí entonces, y todos sigamos leyendo sobre esto, porque yo creo que esto es lo que nos tiene que dar el ánimo, porque hermanos, nos está esperando ese reino terrenal. Está la morada para nosotros. No los voy a dejar huérfanos. ¿De acuerdo? Voy a volver por ustedes. Creo que la esperanza del cristiano, a veces la fe quebrada del cristiano tiene que ver con que nos olvidamos de estas cosas. Vamos a estar leyendo entonces en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo,
capítulo 25, versículos del 31 al 46. Lo vamos a ir hablando, no lo voy a leer todo junto, pero usted después seguramente lo va a seguir escudriñando en su casa. Venimos entonces, está acá, en Mateo es el último de los 5 discursos del Señor del Monte de los Olivos, el último discurso, y contiene un material profético importante, ¿no? Y por eso estamos hablando de escatología, de los sucesos escatológicos, es decir, los sucesos de los últimos tiempos, ¿sí? Ahora, cuando el incrédulo, el mundo, ustedes escucharon la pregunta o escucharon las reflexiones que se hacen acerca de él, ¿dónde vamos cuando nos morimos? Y hay muchas respuestas para esto y muchas formas de vivir de acuerdo a la respuesta que demos en esto. Porque aquel que dice, dale tranquilo, haz lo que quieras, porque después se termina todo, está en un lugar de pecado grande, está en un lugar de alejamiento de Dios y de no conocimiento de Dios. Pero él no sabe que cuando él dice que termina todo, empieza todo, para los creyentes, para los incrédulos. Y esto me parece que es lo importante. Hoy, la nueva era, todas las filosofías y huecas sutilezas de que habla Pablo están en vigencia total. Dale para adelante, viví a pleno, está todo bien. Bueno, esta es nuestra esperanza. Entonces nosotros vamos a ver ahora, yo quiero hacer un bosquejito, nosotros estamos en lo que sería la segunda venida de Cristo. Vieron que siempre decimos, cuando en la cena del Señor decimos que anunciamos la segunda venida y lo esperamos. Claro, el cristiano está esperando a Cristo. ¿Cuándo viene? No sabemos. Ahora vamos a ver. Va a ser de repente. Pero nosotros tenemos que estar preparados como si fuera a venir dentro de 2 segundos. No porque estamos temiendo de que podamos no ser salvos o de que perdimos la salvación o cosas así que no tiene nada que ver con la doctrina sana. Nosotros somos salvos, pero tenemos que estar preparados con una vida santificada, porque es la vida que a él le agrada, tratando de en el error volver rápido al camino, para que cuando llegue el Señor diga, oh, siervo fiel. Bien. Esto es importante, ¿sí? Si ustedes van un poquito para atrás, tienen la parábola de los talentos y la parábola de las 10 vírgenes. El Señor empieza a insinuar en las 2 parábolas la venida de la segunda venida y habla de la fidelidad. Más que nada en la parábola de los talentos habla de la fidelidad, no tanto de los talentos. El talento era peso en material. Se relaciona con la fidelidad. Un siervo fiel vamos a dar en algún grado fruto. ¿Cuánto? Cada uno según el grado, según la persona, según el tiempo. ¿Sí? Viene anticipando y viene diciendo, mira, a las 10 vírgenes, las 5 insensatas, y dice, mire, no hay otra oportunidad. Y fueron a tocar la puerta y dicen, no hay tiempo. Y cuidado, porque hay muchas religiones, sectas que dicen que hay tiempo. Que después, cuando estemos, porque el Señor es misericordioso, sí, el Señor es amor, es misericordioso, pero es todo justicia, y en su palabra nos dice que el hombre muera una vez y después el juicio. No hay tiempo. Y a las 5 vírgenes insensatas le dijo, ya no hay tiempo. Debemos recibir al Señor, debemos confiar en el Señor, debemos arrepentirnos y poner nuestra fe en el Señor en este tiempo, en esta vida, en la vida terrenal. Después no hay tiempo. Y esto es lo que vamos a estar viendo. Después no hay tiempo. Entonces, vamos a hacer otro bosquejito. Vayan pensándolo. Me gustaría que tenga virome para anotar para después seguir charlándolo. Estamos en la época de la iglesia, pero el Señor en un momento nos va a arrebatar y nos vamos a encontrar con Él en el aire. ¿Sí? Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. En el aire nos encontramos con Él. ¿Quiénes nos vemos? Nosotros, la iglesia. ¿Sí?
¿te acuerdan? Los que quedamos, dice Pablo, o sea, los que están vivos serán transformados, los que están muertos resucitados en el aire con Él. Gloria a Dios. En un abrir y cerrar de ojos estaremos con Él. Ahora, ¿qué pasa después? Nosotros en el aire con Él, bodas del Cordero. ¿Es un juicio de condena? No, juicio de evaluación. Evalúa nuestras obras. Lo que hicimos para nuestro mérito, lo que hicimos para nuestro orgullo y lo que hicimos para el Señor. Muchas obras no van a pasar el fuego, la prueba del fuego. Muchas obras el Señor nos va a decir, no, esto no lo hiciste, esto lo hiciste por orgullo, lo hiciste para reconocimiento, lo hiciste por otros motivos, pero no lo hiciste con un corazón sincero, no lo hiciste para mí, lo hiciste por motivos carnales, humanos. Ahora salimos medio chamuscados, pero quedamos con Él, ¿eh? No hay condenación, no hay condena para la iglesia. Esto es otra esperanza para nosotros. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero hay un juicio de evaluación. Cara a cara con el Señor, vas a ver todo de nosotros y nosotros vamos a saber todo lo que nos está diciendo de alguna manera. Creo que de forma audible, no lo sé porque no lo dice la palabra. Y esto también nos tiene que llenar de esperanza. Nosotros en el aire, con el juicio de evaluación, Tribunal de Cristo, y ahí empieza el problema grande. Tribulación, 7 años, a partir de la mitad, de 3 años y medio a los 7 años, gran tribulación. Gran tribulación. En esos 7 años, manifestación y reinado de ¿quién? Del anticristo. Nosotros estamos con el Señor en el aire. La iglesia no pasa por la tribulación. Qué bueno, otra esperanza. Porque esto, hermanos, no lo vamos a poder evitar, porque esto es palabra de Dios y esto va a pasar. Pero nosotros, el Señor nos lleva con Él y nosotros vamos a estar gobernando y mirando todo lo que pasa. Porque en la gran tribulación viene un juicio terrible del Señor contra las naciones incrédulas. Yo los invito a que ustedes puedan ir después al libro de Apocalipsis, a leer los capítulos 5, 6, 8 y 16. El derramamiento de la ira de Dios. Terrible. Yo ayer lo estaba leyendo. La verdad que impresionante, porque Dios es justicia y son todos juicios justos, ¿eh? Tenemos los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. ¿Saben que cada sello, no es que el sello, el primer juicio, el primer sello cayó y terminó? No. Se suman unos a otros y se potencia todo. No termina el primer sello y empieza el segundo. Empieza el primer sello, el juicio. El segundo sello se suma al juicio. 2 juicios. Tercer sello, 3 juicios. Y así hasta todas las trompetas y todas las copas. Cada una un juicio. Imagínense, por ejemplo, que va a haber langostas que son como caballos de guerra. Van a tener cara humana y van a tener boca de león o dientes de león y va a tener una cola de escorpión. ¿Se imaginan? Estoy diciendo una de los juicios, una parte de uno de los sellos. Agua convertida en sangre. Les digo, más o menos la mitad de la humanidad perece. ¿Somos cuántos? 8.000 millones. De entrada a la mitad perecen. Porque son los juicios que van incrementándose hasta que llega el día. Recuerden, estamos en la tribulación, nosotros estamos en el aire, estamos en la tribulación, nosotros en el aire estamos viendo los incrédulos, todos los que quedaron en la gran tribulación. Cuando termina la gran tribulación, 7 años, gran tribulación, ahora empezamos a ver nosotros el mensaje. Es la venida de Cristo con poder y gloria. En cuerpo, literal, con un gobierno terrenal. Mientras está pasando todo esto, los sellos, las trompetas y las copas, en un momento,
Hay una batalla que se llama Batalla de Armagedón, la última batalla donde todas las naciones contra el Señor dice con la espada de su boca, es decir, con su palabra, con su decreto, va a tener victoria. Amén. Cuando nosotros empezamos a escuchar esto, tenemos que llenarnos de esperanza. Por un lado de esperanza, por el otro de congoja, de tristeza. Porque aquellos que no recibieron al Señor ni creyeron en el Señor, no la van a pasar bien, ni en la gran tribulación, ni después. No la van a pasar bien. Entonces, esto después lo vamos a ver de nuevo seguramente en el próximo mensaje. Pero ubiquémonos. Estamos entonces que terminó la tribulación y el Señor ahí sí viene con la consumación de su ira cuando apoya los pies. Es decir, fue terrible, pero la consumación de la ira volcada está en este suceso. El Señor viene como juez. Ya estuvo con juicios, ya hizo juicios, pero ahora viene para terminar el trabajo, para consumarlo. ¿Se acuerdan de la cruz que dijo consumado es? Acá viene a consumar. Acompáñenme un poquito antes, a Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y qué? Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, ¿cómo? Con poder y gran gloria. Acá estamos nosotros, acá. Finalizó la tribulación, batalla de Armagedón, y el Señor apoyó los pies en la tierra con poder y gloria. Gloria a Dios. Acompáñame, o no me acompañe, porque usted va a notar, le voy a leer yo Zacarías 14:4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que el Señor apoya los pies y se parte del monte de los olivos? Zacarías 14:4, si usted quiere después seguir leyendo. ¿Nos llena de esperanza esto? A mí sí, no sé a ustedes, porque esto se va a cumplir, como se cumplió todo hasta ahora, hermano. Apocalipsis 19, 11. No lo busque, yo se lo leo, pero anótelo, porque después seguramente en la semana va a poder ir. Apocalipsis 19, 11 habla de la venida del Señor, de que estamos hablando nosotros, cuando viene con su presencia corporal y apoya los pies en el mismo lugar donde ascendió ante los discípulos. Entonces el cielo abierto y había un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Pero lo que quiero yo resaltar de estos versículos, que usted lo va a anotar del 11 al 16, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Quién? El Señor. Y su nombre es el Verbo de Dios. Las ropas teñidas de sangre. Este es un símbolo de batalla. Es un símbolo de la sangre de los mártires. Es un símbolo de victoria. A veces es impresionante, uno está leyendo y está hablando del Señor, pero estamos acostumbrados a los mensajes del Señor, de la misericordia y del amor. Y nos cuesta entender que el Señor es pura justicia. Y que hay promesas que hace que no tienen que ver con los santos, sino con los que no van a creer en Él.
y los que están jugando hoy a ponerle tropiezos al Evangelio, a molestar a los cristianos, a molestar a los que queremos hacer la obra, aquellos que rechazan el Evangelio, que dicen, déjame. El otro día cuando evangelizaba me decían, yo no tengo tiempo, no creo en eso. Y yo entré y decía, Señor, uno conociendo esto, digo, Señor, si esta persona supiera lo que se le está ofreciendo. A veces estamos tratando de arreglar las cosas del mundo, con amor al mundo, preocupados, porque no, porque sí, porque no me salió esto, porque no me salió lo otro, y nos olvidamos de todo esto. El verbo de Dios. Entonces, nosotros vamos a tratar de ir viendo en estos versículos, en el capítulo 25 de Mateo, del 31 al 46. Primero, el tiempo de su venida. Segundo, la persona que administra el juicio. Tercero, el lugar del juicio. Cuarto, las personas que reciben el juicio. Y quinto, el procedimiento del juicio, es decir, el proceso o el resultado del juicio. Entonces ahora vamos a tratar de ver un poquito el tiempo de su venida, ¿sí? Acompáñame de nuevo, Mateo 24, 29. ¿Cuánto es el tiempo de su venida que el Señor viene literal y corporalmente para establecer su reino en la tierra? Leemos en el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice, bueno, pastor, ¿usted está seguro? Bueno, la palabra dice después de la tribulación. Apoya los pies del Señor y viene a reinar. Todos lo verán, Apocalipsis 1.7. Apocalipsis 1.7 dice, todos le verán, todos se lamentarán, principalmente Israel. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos con el Señor? ¿Qué le hicimos a Dios? ¿Qué le hicimos a Cristo? Se lamentarán. Va a haber mucha fe, va a haber un avivamiento de la fe en el pueblo de Israel. Otros no van a creer. Y muchos de la gran tribulación, con todo lo que estaba pasando, siguieron siendo idólatras, dice la palabra, adorando imágenes, adorando cosas de madera, adorando colores, adorando... Y no se arrepintieron. Por eso nosotros tenemos que entender cuando vamos a llevar la palabra. Si con esto nos profetiza la palabra que no se van a arrepentir con las atrocidades y los juicios, tenemos que entender que cuando uno le lleva la palabra, por supuesto el Señor es el que obra, pero si esa persona en rebeldía dice, no hay noción. ¿Sí? Porque no hay noción de pecado y no hay noción de arrepentimiento, no hay conciencia de arrepentimiento. ¿Regresa solo el Señor? No. Regresa con ángeles. ¿Con cuántos? Con todos. ¿Cuántos son? Incalculable. Pero con todos. ¿Y con quién más? Con nosotros. Viene con los ángeles y con los santos de la iglesia, con todos. ¿Sí? Los ángeles, los mismos ángeles que Cristo creó. Ahí en Colosenses 1.16 usted tiene la creación de los ángeles que lo creó el Señor. Acompáñame a Apocalipsis 19.14. O anótelo. Así no hacemos un poquito más. 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son los que estaremos vestidos de lino blanco y finísimo? ¿Se acuerdan quién es esta iglesia? ¿Saben lo que es el lino fino? La conducta y la actitud y el comportamiento
del creyente. El lino fino significa la actitud del creyente a partir de un corazón regenerado, no por motu propio, porque yo puedo y soy bueno, acá nosotros no somos buenos, para eso vino el Señor y trata de santificar, nos va santificando, pero son las actitudes, son las conductas, son las acciones justas de los santos. A partir de un corazón redimido por Cristo, yo muestro la virtud interna en mi conducta. ¿Cómo está nuestra conducta? ¿Mostramos la virtud interna de un corazón regenerado puesta en conducta? Levanten la mano los que creen que tienen que aún cambiar conducta, así que el Señor tiene que seguir modelando, moldeando nuestro corazón como si fuera un vaso de barro. Porque caemos, porque nos equivocamos, porque hablamos lo que no tenemos que hablar, porque tenemos pensamientos que no tenemos que tener, porque decimos cosas de un hermano que no tenemos que decir, o de un líder, o de un pastor, y decimos. Entonces a veces lo que tiene que haber es arrepentimiento de los cristianos. Tenemos que tener arrepentimiento, porque tenemos que mostrar un corazón justo a partir de nuestras conductas o reflejando nuestra conducta y nuestro comportamiento. A veces tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea que nosotros, ¿vieron cuando por ahí uno le pregunta, pero ¿qué vamos a estar en el cielo? ¿Por qué vamos al paraíso? Vamos a estar en el cielo un tiempo con el Señor. Después vamos a estar en la tierra. Vamos a estar en el cielo y después en la tierra. Con un gobierno terrenal que después va a durar 1000 años y después el fin. El fin es el cielo nuevo y la tierra nueva. Más o menos lo que es. Qué bueno. ¿Le da esperanza a esto? Lo llena de esperanza saber que el Señor nos va a arrebatar, que después vamos a bajar con Él a la tierra, que vamos a estar mirando todo eso. No sabemos qué vamos a sentir ahí porque vamos a ser cuerpos glorificados, el Señor nos va a transformar. Pero son momentos duros. ¿Quién quiere un cuerpo nuevo? ¿Quién quisiera hoy un cuerpo nuevo? Yo también. Yo levanto la mano de loco porque... Un cuerpo que no se caiga, ¿no? Un cuerpo que no duela. Recién la guitarra que yo te conocí, te corría, hermano, la podía mover el dedo. Y uno dice, o los tobillos a la mañana cuando me levanto, ¿no? ¿Cómo pesa el cuerpo? Los jóvenes por ahí no sienten tanto. Bueno, yo creo que sí, igual, porque las carnes pesan. Vamos a tener un cuerpo nuevo. No solo nuevo, vamos a tener un cuerpo sano, sin dolor, sin lágrimas, vamos a estar todo bien. Vamos a tener un cuerpo, nuestro cuerpo, que el Señor lo va a glorificar, va a ser un cuerpo glorificado, semejante a él, que dice la palabra. Y la palabra dice, bueno, van a ser semejantes al cuerpo de él porque ustedes lo van a poder ver. Es decir, para poder ver al Señor, la palabra nos dice que tenemos que tener un cuerpo glorificado, si no, no lo podríamos ver. Oh. Tengo un tiempillo todavía, no me fui tanto. Qué bueno. Este cuerpo que duele, Carlito, esas piernas que cuestan, esta cadera mía, va a estar nueva. ¿Quién lo dice? El pastor, lo dice usted, no, lo dice el Señor. Por eso nosotros te podemos decir con confianza las cosas cuando decimos las cosas del Señor. Si hacemos conjeturas humanas y esas cosas, hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Segundo, la persona que administra el juicio. ¿Quién es la persona que administra el juicio? Cristo. Voy a ir a Daniel, usted anótelo, Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14.
Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes y del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días acá? El Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue, escúchame, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¡Wow! A ver, hermano, usted me dice, pastor, usted me dice que entonces yo cuando estoy desanimado, cuando yo me levanto con esos días que quedaría en la cama, me taparía hasta la cabeza y sigo por las penas, por recuerdos, por pérdidas que he tenido, por miedo al futuro, lo que sea. Usted me dice entonces, hermano, que yo tengo que pensar en esto, y sí. Porque Él nos manda a pensar todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo justo. Y esto solo es la palabra de Él. Mira, a veces la emoción nos gana. A veces emocionalmente decimos, voy a empezar a leer la palabra. Y digo, Hernán, pastor, ¿qué puedo leer? Porque y bueno, dije, porque es emoción. Y la emoción cae. Es como cuando uno va a pedir ayuda. Necesito, porque yo estoy mal, y por ahí le hablaba con una hermana. El otro día dice, pues, la hermana le espero. No, ya estoy un poquito mejor. No, porque es emoción. Porque voy a hacer algo con la emoción, con el corazón. Pero no hay un acercamiento a Dios, una necesidad de acercarme a Dios en serio. Sabiendo y creyendo que Dios me va a solucionar los problemas según su voluntad, pero me los va a solucionar y yo voy a tener gozo. ¿Por qué? Porque no puedo no tener gozo si yo ando con Dios. Usted me dirá, pero yo ando con Dios y no tengo gozo. Algo está pasando ahí, hermano, porque Él ya nos lo dio el gozo, y el gozo es que mora en nosotros. ¿Qué pasa entonces con la emoción con nosotros? Juan capítulo 5, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio, o todo el juicio dio al Hijo, a Cristo, al Hijo con mayúscula. A Dios revelado en la persona del Padre, del Hijo, en la segunda persona de la Trinidad. Fíjese que dice Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es hombre y Dios. Es el Hijo con mayúscula del Hombre. Cuando dice Hijo del Hombre, y Él, Jesús mismo, se llamaba Hijo del Hombre. Él se daba ese nombre. Cada vez que se refería a Él mismo, se decía Hijo del Hombre. Muestra su humanidad, muestra su humildad, muestra su sujeción, muestra su obediencia hasta la cruz, porque es Hijo del Hombre, pero es Hijo con mayúscula, es Dios. Y el prejuicio. Impresionante. Es amor, pero es justicia. Salmos 119, 142a. Tu justicia es justicia eterna. Tu justicia es justicia eterna. Pero si ese Dios es tan bueno, ¿por qué el mal en el mundo? ¿Y porque elegimos el pecado nosotros? El mal lo elige el hombre. ¿Y por qué no ahí? No, porque no está en su voluntad. Pero bueno, mal. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Hermanos, somos vencedores en Cristo. Usted podemos tener temor en el día, sí, pero ese temor tiene que salir rápido. Tenemos desánimo, ese desánimo no tiene que estar poquito tiempo. En el día que temo, dice el salmista, en ti confío. Un poquito más abajo dice, en ti he confiado, no temeré. En el día que temo, yo en ti confío. Sale el desánimo, sale las no ganas, sale esas no ganas de servir.
y vienen las ganas de servir más horas. Y tienen que venir las ganas de estar más horas con Cristo que en el mundo. Y usted me dice, pero yo, pastor, tengo que trabajar, yo también. Pero mientras trabajo, mi centro sigue siendo Cristo. Mientras creo que tengo que agrandar mi casa, mi centro sigue siendo Cristo. Y si no puedo agrandar mi casa, en definitiva, me importa poco. Y esto relacionado con todo, porque mi centro es Cristo. Y mientras mi centro sea Cristo, voy a hacer una casa fundada sobre roca. Que sé que van a venir tormentas y yo voy a estar firme. Pastor, pero yo me siento medio débil porque la hermana me siento bien débil por cuánto está leyendo la palabra. ¿Cuánto le está creyendo a Dios? Bueno, lo que pasa es que no tengo tiempo. Hay debilidad. No nos convencemos que tenemos que ir a la palabra. A veces nosotros creemos que porque leemos libros que escribieron otros de la palabra, estamos con la palabra. Es más, muchos esos libros, algunos se equivocan cuando ponen algo. Y viene el hermano y dice, pero acá lo dice. No corresponde, hermano. Esto es que un hombre acerca de la palabra donde dice, si usted me encuentra eso en la palabra, me lo trae. Y yo le prometo que hago un mensaje sobre eso. Cuidado. El impacto que tiene la palabra en la vida del cristiano, en el cristiano, no lo tiene una lectura de un devocional que escribió alguien. Y a veces creemos que tenemos muchas palabras porque tenemos muchos devocionales. Eso no es lo que dice el Señor. El Señor dice, escudriñen mi palabra. Ahora usted dice, bueno, pero los mensajes se escuchan, y sí, ¿cómo no los vamos a escuchar si son palabras que traen de Dios? Pero cuando usted está a solas, en relación con Dios, no hay nadie más que Dios y usted, y el pensamiento de Dios para usted, y la voluntad de Dios para su vida. Nos cuesta, y lo que nos debería de leer la palabra es el enemigo, pero no solo el enemigo. ¿Se acuerdan las tres fuentes de pecado? El enemigo, mundo y Satanás. ¿Cuánto estamos en el mundo, hermano? ¿Cuánto estamos mirando ese plasma, esa imagen? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estamos con el celular? Ahora, si usted tiene el celular y me dice, yo estoy leyendo la Biblia, yo, gloria a Dios, tenga 7 celulares, hermano. Tenga 20 celulares más. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Ahora, ¿el Señor viene a establecer su reino terrenal? ¿Se va a establecer? Sí. Y va a haber juicio a las naciones. Ahora, las naciones están formadas por gente, por aquellos que han rechazado a Cristo. Muy bien. Vamos a cerrar acá. El próximo paso que nos queda, que vamos a ver, es el lugar del juicio. El lugar del juicio. Hace un ratito vimos la persona que administra el juicio de Cristo. Y un ratito antes vimos el tiempo de su llegada. 3 puntitos. Necesidad de llevar el Evangelio. Me gustaría que un día nos podamos reunir acá, una ronda grande con los que somos, y que digamos, como iglesia, cuando salimos a evangelizar. Yo el otro día salí solo a evangelizar el Nuevo Olímpico, pero solo. Es verdad que yo no pedí a nadie, pero es mucho más lindo salir con hermanos. Y el Señor mandaba de 2 en 2. Por algo era. Les digo que pasan cosas cuando uno sale a evangelizar o cuando uno está por la calle con una Biblia en la mano, que ustedes conocen, que no son fáciles. Tenemos que estar juntos llevando el Evangelio. Primero, necesidad de llevar el Evangelio para que entienda la persona lo que va a pasarle. Lo que va a pasarle. Nosotros vamos a estar mirando, pero ahí es lo que va a pasar.
Y va a ser muy difícil que en la tribulación alguien se salve, porque el Espíritu Santo en la tribulación, dice la palabra, no es que no va a estar, porque Dios está en todos lados, pero va a dejar de tener una influencia divina en frenar el mal. ¿Saben por qué hoy no pasan cosas peores? ¿Saben por qué hoy usted sale a la calle y a alguien le pasa, lo matan, o a mí, o a cualquiera? ¿Sabe por qué pasa eso? El Espíritu Santo frena la terrible perversidad que hay en el corazón humano. Pero en el momento, en esos 7 años de tribulación, el Espíritu Santo se va a hacer a un lado y va a dejar que la perversión crezca según la concupiscencia de los corazones de los hombres. ¿Se acuerdan en Romanos 1:20 y pico, 26 creo? Y Él nos entregó a la concupiscencia de sus corazones. Pecaron tanto, no le daban bolilla a Dios, que querían lo creado, creían en lo creado y no en el Creador, que Él los entregó a la concupiscencia de sus corazones. Que está diciendo que el pecado, cuando empieza, cuando nos alejamos de Dios, hermano, no es fácil pararlo. Va creciendo como una bola de nieve los dibujitos esos y no para. Y cuando no para, el Señor en algún momento dice: deja, ¿por qué va a hacer? Si es un Dios que nos dio libertad, libre albedrío. Bueno, la necesidad de llevar el Evangelio. Segundo, la posibilidad de que esto que vimos hoy nos llene de esperanza. ¿Ustedes se imaginan la hermosura que va a ser estar con el Señor? Alabándolo, adorándolo, ¿se imaginan? Y por último, necesitamos ser obreros fieles, hermano. Con todo lo que usted piense que involucra la palabra fidelidad. El otro día hablábamos de amor. Y yo decía, bueno, la obediencia es hija del amor. Porque cuando hay mucho amor, tiene que haber obediencia. Que estamos hablando de amor de Dios y amor a Dios. Entonces yo puedo decir, bueno, listo, pero después de la obediencia, ¿dónde está? ¿Y qué es obediencia? Todo lo que me pide acá. Y que yo quiero hacer. Porque el Espíritu Santo me capacita para eso, pero yo decido irme para otro lado. No. 3 puntitos que por ahí se los dejo a ustedes y me los quedo yo, para que podamos seguir pensando. Y en el próximo encuentro, si es el próximo, si no en otro encuentro, vamos a cerrar este tema del Día del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, gracias porque tú has traído palabra, querido Señor. Gracias, Señor, porque hoy trajiste la palabra donde apareces como juez, Señor, como león de Judá. Es difícil, a veces luchamos con esto, Padre, porque te vemos batallando, te vemos, Señor, cumpliendo tu palabra, te vemos, Señor, trayendo juicio, te vemos, Señor, contra las naciones, contra los incrédulos, contra los que te atravesaron, Padre, contra los que no te rechazaron, no te quisieron. Dios mío, gracias porque tú nos has hecho y nos has dado la posibilidad de ser hechos tus hijos, porque creímos en ti, porque nos arrepentimos, porque creímos. Nosotros nos quedamos en tus manos, queremos aprender y poner en práctica todo esto que vimos, Señor. Queremos ser siervos fieles, Dios mío. Queremos ser siervos que tienen fidelidad, que cuando nos das algo nosotros, Señor, lo queremos tratar bien. Queremos ser unos buenos administradores, Señor, de todo lo que tú das y todo tuyo. Gracias, Señor. Seguimos pensando en nuestro encuentro contigo en el aire, Señor, o en este tiempo, o cuando estemos muertos físicamente, no importa, eso va a pasar. Dejamos todo en tus manos en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén.